Dicen amén. Amén. Dios escoge hombres que tienen la disposición, hombres y mujeres que tienen la disposición en su corazón para seguir la voz del Señor, para seguir sus pisadas y trabajar con esos hombres, con esas mujeres y hacer de ellos y en ellos algo extraordinario, maravilloso. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguirle? Amén. Si usted está dispuesto a seguirle, a escuchar su voz y seguirle, le tengo que decir que Dios hará de usted una persona extraordinaria. Amén. Normalmente asociamos esas palabras con la palabra exitismo. En esta sociedad occidentalizada hacemos rápidamente esa asociación. Y esa es una asociación errada, equivocada. Que Dios haga en nosotros, haga de nosotros hombres y mujeres extraordinarios, no tiene nada que ver con el exitismo, y no tiene nada que ver con dinero, y no tiene nada que ver con un nombre que todos reconozcan. Tiene que ver con una persona, con un hombre, con una mujer que Dios toma, trabaja y prepara para que esa persona y ese hombre, esa persona, esa mujer, ese hombre lleven un fruto extraordinario al reino de los cielos. Amén, Señor. Puedan ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que miles de almas, miles de personas, cientos de personas conozcan a Jesucristo y experimenten también la vida eterna como la que tú tienes hoy. Amén, Señor. Aleluya. Quiero hoy que nos fijemos y prestemos atención a la lectura que vamos a tener de los primeros versículos del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. ¿Podemos subirle unos graditos? Un gradito más a este. Está un poquito frío para mí. Un poquito más de temperatura, no sé. 26. Estamos grabando. Ya dijo. Gracias. Aleluya. Esto es algo muy especial. Esto es algo muy extraordinario. Es una noche muy significativa para Jesús. Él sabe que al otro día Judas le va a entregar. Él sabe. Ya el diablo había entrado, fíjate en esto. Le hice mención de que usted tiene que entender que los apóstoles eran hombres, y no estoy hablando de Judas, también está incluido, pero no es Judas el ejemplo que quiero rescatar, sino los 11. El diablo ya había entrado en el corazón de Judas, dice la palabra. Y Jesús se junta con ellos alrededor de la mesa. Como hoy nosotros vamos a participar de la mesa del Señor, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces Judas está ahí en medio. Ya el diablo había entrado en el corazón de Judas. Y Jesús entonces, esa noche tan significativa, tan especial, Él sabe que esa es la última noche que va a estar con sus discípulos participando de la cena. Es la última vez. Entonces Jesús sabe que viene el Calvario, sabe que viene ese momento fuerte, y dice la palabra que se conmovió en espíritu, se conmovió en espíritu, y le dice a los 12 sentados: uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuál cree que fue la reacción
de los apóstoles. Estaban todos alrededor de la mesa y se miraron unos a otros. Ninguno se atrevió a decir: yo no soy, yo no seré. Y Pedro ni siquiera tuvo las agallas de preguntarle al maestro: ¿seré yo, Señor? Sino que le hizo una seña a Juan, el apóstol, el más joven, el que estaba recostado sobre el pecho del Señor. Le hace pregúntele quién es. Y Juan, que amaba al Señor de una manera tan especial, él no tenía problemas con eso. Él no tenía problemas con eso. Entonces le dice: ¿quién, Señor? ¿Quién te va a entregar, Señor? Y Jesús le dice: al que yo le diera el pan remojado, ese me va a entregar. La otra versión dice: aquel que me tire la mano junto conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y entonces en el Evangelio según San Juan dice que Jesús le dio el pan mojado, se lo dio a Judas Iscariote. ¿Y lo que vas a hacer?, le dijo: ve y hazlo. Y aconteció algo muy significativo. Ninguno de los 11 entendió. Yo quiero que usted esta parte la tenga presente mientras predicamos esta palabra. Ninguno entendió. Pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa, el tesorero, que también era ladrón, se robaba plata del tesoro o de la bolsa. Qué tremendo, un apóstol ladrón. Uf, qué tremendo. Entonces pensaron que Jesús les decía que fuese a comprar tal vez provisiones. Por ahí entendieron algo cuando Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo. Y entonces salió Judas, porque ya había entrado Satanás en el corazón de Judas el día anterior. Y sale Judas a entregar al maestro. Y una vez que se queda con los 11, les dice él, y el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Podrías tú mirar a tu hermano que tienes al lado y decirle: te amo? Te amo con el amor del Señor. Aquel que no es tu hijo, que no es tu esposa, ¿puede decirle: te amo? Ay, que no me nace amar. No entendió. Un mandamiento. Te mando que ames a tu hermano. Te lo ordeno, dice Jesús. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. No en los milagros. No en la prédica elocuente, sino en el amor. Y el amor descrito en 1 Corintios capítulo 13, usted sabe: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces Jesús, al poner la primacía del amor sobre la iglesia, Jesús inmediatamente establece una profunda diferencia con todas las religiones del mundo. Fíjate, Jesús no manda a matar a aquellos que piensan distinto a nosotros. Fíjate, alguna persona puede ofender a nuestro Dios y basurear a nuestro Dios. No por eso vamos a dinamitar ese periódico que lo hace. ¿No le parece?
Vamos a orar por esa persona y a pedirle que Dios tenga misericordia de esa persona. Así es. Esa es la diferencia. Amén. Por lo tanto, usted tiene que entender, no es lo mismo hablar del Dios de los musulmanes que hablar del Dios de los judíos. No hay dos dioses, ni es el mismo Dios. Es uno solo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Aleluya. Y entonces Jesús demanda y pone sobre nosotros la prioridad del amor. Luego comienza el calvario del Señor y finalmente Jesús es muerto. Un día viernes es muerto el Señor. Y luego viene el día domingo, el primer día de la semana. Y entonces Jesús resucita. El poder del Evangelio está fundamentado, está basado en el poder de la resurrección. Si no hubiese habido resurrección de Cristo de los muertos, nuestro Evangelio sería vano. Estaríamos predicando una religión más como tantas hay en el mundo. Estaríamos hablando de algo que realmente no es, de un Dios que no es tal. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó. Gloria a Dios que Cristo vive. Amén. Gloria a Dios que Cristo se levantó de la tumba. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo levantó. Dice la palabra que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y sacó cautiva la cautividad a los que estaban cautivos. Ahí en el seno de Abraham se los llevó a la gloria. Y Él se presentó delante del Padre con su sangre vertida en la cruz. Y Él es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Aleluya. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya. La sangre de todos los otros corderos cubrían el pecado de cada persona que quería expiación por sus pecados. Mas la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que borra y limpia el pecado. Por eso la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no está para hacer de nosotros mejores hombres, mejores mujeres, remendarnos, ayudarnos y coser y corregir aquello que pudiera estar mal. Dios no está para hacer de nosotros buenas enmendaduras o corregir. Dios nos trajo a Cristo para hacer de nosotros hombres nuevos y mujeres nuevas. Amén. Nuevas criaturas. Amén. Aleluya. Entonces, fíjate bien cómo acontece, cómo lo relata el apóstol Juan, el hecho de la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, María Magdalena, esta María fue la mujer de la cual Jesús había echado 7 demonios. Esta fue la mujer que tomó un perfume de alabastro muy fino, de mucho precio, rompió el alabastro, ese aparatito, y entonces con ese perfume ungió al Señor. Siendo el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, muy temprano, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ese es a Juan, el apóstol Juan, el que está escribiendo este evangelio. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, Juan,
corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Miró, no están los lienzos. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y como Simón Pedro siempre era tan emocional, tan vital, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido la Escritura, no habían entendido la Escritura. Y volvieron los discípulos a los suyos. Usted conmigo entendió claramente el hecho. Y si ahora pudiéramos habernos imaginado la escena mientras leíamos, ¿se pudo imaginar la escena mientras leíamos? Es una escena un tanto singular. Jesús le había dicho en varias oportunidades: yo voy a morir. Les había dicho, pero al tercer día voy a resucitar. Vayan ustedes a cierto lugar, les indicó un lugar. Vayan a ese lugar, allí ustedes me verán resucitado. Vayan a ese lugar. Y entonces, ¿dónde fueron los discípulos? Dígalo con fuerza. ¿Dónde fueron? ¿Dónde tenían que haber ido? A Galilea. Vayan a Galilea, allí ustedes me verán, les había dicho el Señor. Pero ellos, ¿dónde fueron? Al sepulcro. ¿Y el sepulcro estaba en Galilea? No, estaba afuera de Jerusalén, inmediatamente al lado de la ciudad de Jerusalén. Estaba ahí el monte Calvario. Ahí estaba. Entonces, ellos creían que Jesús iba a resucitar. ¿Sí o no? No. Las mujeres sí creían. No, tampoco. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron ¿a dónde? ¿Y cuántas mujeres? Una montonera. Porque las damas nunca andan solas. Un buen grupo. Vamos, ¿dónde van, chicas? Vamos a Galilea a ver al Señor. No, el Señor está muerto en el sepulcro. Bueno, vamos al sepulcro todas. Vamos al sepulcro. Y partió la madre de Jesús, María Magdalena, Salomé y un montón de mujeres más, a todas al sepulcro. ¿Pero cómo? Si el Señor les había dicho que iba a resucitar. Pero las mujeres fueron temprano en la mañana, siendo de noche, aún tal vez no amanecía. Digamos, en tiempo de hoy, entre 4 y 5 de la mañana, tal vez 5 o 6 de la mañana, al sepulcro. Pero ¿cómo si Jesús le había dicho que Él iba a resucitar? ¿Y qué llevaban las mujeres? ¿Iban a curosear o iban a hacer algo? Uy, qué lindo que tal vez no iban a curosear. Qué lindo. Iban a ungir el cuerpo del Señor. ¿Eso estaba bien o estaba mal? Estaba bien, pero ¿estaba errado o estaba acertado? Errado. ¿De qué nos habla eso? De nuestra humanidad. Nada más. De nuestra humanidad. Esas mujeres fueron poderosas. Esos apóstoles fueron poderosos en Dios. Pero ahí está su humanidad presente. No creyeron. ¿Qué tenían que ir a hacer con perfumes y especias aromáticas? ¿A qué tenían que ir al sepulcro? Ellas iban a ungir, iban a acicalar ese cuerpo muerto que hacía 3 días que estaba muerto. Lo iban a acicalar, lo iban a ungir con especias aromáticas. Y la situación era entre chistosa y absurda, porque había sido puesta una piedra grande, seguramente unas 3 toneladas, 2 toneladas pesaba aquella piedra que cubría ese sepulcro,
para que al pudrirse, descomponerse todo el cuerpo, el hedor no saliera afuera, ni pudieran entrar alimañas o perros y comerse esos restos de ese cuerpo muerto. Por eso una piedra grande que nadie podía remover. Entonces era como absurdo lo que estaba sucediendo con estas mujeres, porque mientras iban, alguna atinó y dijo: uy, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a remover la piedra? ¿Quién? Si es tan pesada, ¿quién nos va a remover la piedra? Y entonces, cuando llegaron, se encontraron con la tremenda sorpresa que la piedra había sido removida. Y aquí ocurre también lo que nos relata la palabra. Aleluya. Eso nos habla de la humanidad de los apóstoles y de los primeros discípulos de Cristo. Tan humanos como nosotros, aún no habían entendido la Escritura de que Cristo habría de resucitar de los muertos. Yo pregunto en esta hora, iglesia amada del Señor, usted y yo, ¿hemos entendido que Cristo ha resucitado de los muertos? Amén. Tú y yo entendemos y tenemos claro que Jesús vive hoy. Amén. Ahora yo pregunto, ¿tú y yo estamos seguros de que Cristo vive hoy? Amén. ¿Y dónde está Jesús hoy si vive? A la derecha del Padre. A la derecha del Padre. Hoy Cristo vive. Amén. Pero no es el Cristo que nació de María. Ahora es el Cristo glorificado. A ese Cristo glorificado, María ya no le dice más hijo, sino que ahora María, la madre, le dice: mi Señor. Amén. Aleluya. Mi Señor. Oh, gloria a Dios. Vamos adelante. Vamos al verso 24 al 28 de este capítulo 20. Vamos a tocar otro aspecto de nuestra humanidad. Entonces, se lo hicieron ver a los otros discípulos, las mujeres, los dos que fueron camino a Maús, Pedro y Juan. Oigan, el Señor vive, el Señor vive, Cristo ha resucitado. Y entonces el resto de los discípulos y las demás personas le escuchaban y miraban y estaban incrédulos y no lo podían creer. ¿Cómo que Jesús ha resucitado? ¿De qué me estás hablando? Él vive, Él vive. Ahí estaban todos reunidos. Solo que Tomás, llamado el Dídimo, no estuvo ahí ese día. Y mientras todos discutían que Él vive, que Él resucitó, que yo lo vi, los dos que iban camino de Maús decían: sí, nosotros lo vimos, caminó con nosotros, era una cosa gloriosa, cómo nos abría las Escrituras, y entendíamos, y ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Pedro dijo: yo bajé, yo vi los lienzos, vi el sudario, pero no vi el cuerpo. Las mujeres dijeron, María Magdalena dijo: yo vi a un ángel, y la Magdalena también le dijo: Él se me presentó a mí, yo lo vi resucitado. No, ustedes están hablando tonteras, son fantasmas, no sé, algo les pasa. Y ahí estaban en una tremenda discusión cuando de repente Jesús aparece en medio de ellos. Aleluya. Aleluya. Paz a vosotros, les dice. Miradme que yo mismo soy. Vean la marca de mis manos. Vean, tóquenme, vean. Porque un espíritu no tiene carne y hueso como vosotros me veis. Vean, tóquenme. Oh, quedaron admirados. Y entonces las mujeres, los dos de camino a Maús, los 10 apóstoles y unos cuantos más nuevamente se reúnen y estaban todos gozosos porque habían visto al Señor resucitado. Pero Tomás, uno de los apóstoles que tenía por sobrenombre Dídimo, les decía: no, ustedes me quieren convencer a mí
de algo que no es. No creo que Él haya resucitado. Y espérense, si yo no veo las marcas, las huellas en sus manos, en sus pies, y si no meto la mano en el costado de Él, no le voy a creer, no le voy a creer a ninguno de ustedes. Y entonces, el amor de Dios es tan grande, la compasión de Jesús es tan impresionante, la misericordia de Dios es tan inmensa, que frente a ese pecado de incredulidad, Cristo lo pasa por alto y se le aparece estando todos ellos y Tomás en esa discusión. Mira lo que acontece desde el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, y ahí está la discusión: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué les parece eso? ¿De quién estamos hablando ahí? ¿De quién? Tomás, uno de los... Pero además de ser discípulo, era uno de los... Porque Jesús tuvo a los 12 apóstoles, tuvo los 70 discípulos que envió, y tuvo otros discípulos además. Jesús tuvo muchos discípulos, no solo a los 12, a los 12 apóstoles. Tomás es uno de los apóstoles. Si él fue uno de los apóstoles, entonces ¿qué quiere decir? Cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿estaba presente Tomás? Sí. ¿Tomás estaba repartiendo pan y peces a la multitud? Sí. Señor, si tú me sanas de esta muela careada, ahora sí que voy a creer en ti. Tremendo milagro. Si tú me sanas, Señor, de esta enfermedad, ahora sí que voy a creer en ti. Tremendo milagro. Señor, aunque no me sanes de alguna de mis enfermedades, pero si yo viere tan solo, Señor, un milagrito en otro, voy a creer en ti como nunca antes. ¿Vio Tomás cuando Lázaro resucitó? ¿Lo vio? ¿Cuántos días estuvo Lázaro muerto? Rápido. Al cuarto día Jesús lo resucitó. Al cuarto día. Entonces, Tomás estuvo en las grandes manifestaciones de Cristo. Cuando estaban en la barca los apóstoles, incluyendo Tomás, y vino esa gran tempestad, y Jesús se paró y le dijo: mar, calla, enmudece. Viento, detente. Y al instante se hizo grande bonanza. ¿Estaba Tomás ahí? ¿Y cuál fue la expresión de los apóstoles? ¿Quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. ¿Quién es este? Y estaba ahí Tomás. Iglesia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra humanidad. Y estamos hablando que Dios escoge, como dije al principio, a hombres y mujeres sencillos como nosotros, para hacer de nosotros grandes hombres y grandes mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Parece que usted no lo ha entendido del todo. Dios no escoge a grandes hombres y a grandes mujeres para hacer algo con ellos. Dios escoge a hombres y mujeres comunes, sencillos, como nosotros, sujetos a una humanidad como nosotros, para hacer de nosotros grandes hombres,
grandes mujeres para su gloria. Amén. El punto está en que tú y yo tenemos que decirle: sí, Señor, sigo tus pisadas. Sí, Señor, te obedeceré, aún viendo o no viendo. En este caso, no le bastó a Tomás todos los milagros que Cristo hizo estando él presente. No le bastó a Tomás que el pan y los peces en sus mismas manos se iban multiplicando. Mientras él partía pan y repartía, le aparecía el mismo pan. Partía el pez, le aparecía el mismo pez. Y seguía partiendo pan y peces y le seguía apareciendo en sus manos pan y peces. Eso Tomás lo vio, lo sintió, lo palpó cuando estuvo en la barca. Seguramente Tomás estaba a punto de las lágrimas. Tomás aferrado a la débil lancha, a la débil barca. Y Jesús dijo: mar, calla y enmudece. Y se hizo grande bonanza. Ahí estuvo Tomás. No le bastó ese milagro. Tomás vio cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro salió envuelto en el sudario, aleluya, y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Eso lo vio Tomás, pero a eso Tomás no le bastó, porque Tomás y tú y yo estamos sujetos a la misma humanidad en la cual tú y yo estamos sujetos. Pero eso tiene que cambiar. Amén. Porque Cristo ha hecho de nosotros hombres y mujeres nuevos. Amén. Somos hombres de fe, mujeres de fe. ¿Cuántos discípulos de fe hay en este lugar? Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué sucedió? Le dijeron, estaban ahí, todos tratando de convencer a Tomás, todos tratando de hacerle entender a Tomás: Tomás, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Los dos de camino a Maús le decían: mira, ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba las Escrituras. Oh, Él partió el pan con nosotros, nos bendijo esa cena que comimos con Él. Cristo ha resucitado. La Magdalena le dijo: le vi resucitado, le vi, yo le vi. Y Pedro y Juan le decían: sí, tú no estabas, el sepulcro estaba vacío, solo vimos el sudario, solo vimos la túnica en la cual fue puesto, pero Él no estaba. Se nos apareció 7 días antes. Tomás, por favor, 8 días antes, el Señor se apareció aquí mismo donde estamos ahora. Pasó las paredes. Algo pasó, el Señor algo glorioso tiene, porque traspasó las paredes. Teníamos las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Jesús apareció en medio nuestro. ¡Él vive! Amén. ¡Él vive! Y Tomás dijo: no creeré. Y entonces se fueron a su casa. ¿Y qué sucedió? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Seguramente los discípulos, los apóstoles, las mujeres, los que estaban ahí: ¿qué vamos a hacer con Tomás para que crea? ¿Cómo lo vamos a convencer? ¿Qué aconteció? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Esta es una señal, hermanos, de que Cristo vive en el hogar, de que Cristo vive en la familia, de que Cristo vive en cada uno de nosotros. En el Evangelio siempre ronda y hay atmósfera de paz, de paz, de paz. Por eso Cristo siempre dice: paz a vosotros, paz. Y en esta mañana, en este lugar, yo puedo sentir la paz de Dios. Amén. Porque sé que el Señor está en medio nuestro. Amén. Aleluya. Y hoy en día Jesús no se materializará en este lugar, no será físicamente visible, pero gloria a Dios que tenemos a la preciosa persona del Espíritu Santo. Amén. En este lugar. Amén. Que hace real a Cristo. Pero no solamente el Espíritu Santo hace real a Cristo en este lugar. El Espíritu Santo hace real a Cristo dentro de tu corazón. Amén. Aleluya.
Amén. Se les apareció Cristo, Jesús el resucitado. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, ay Dios, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, donde fue traspasado con la lanza. El niño dice amén. Mire qué cosa más bella. Él dice amén porque él está sintiendo la presencia de Dios. Aleluya. La niñita bella, la preciosa bebita. Sí, sí, mi amor. Qué hermoso. ¿Ves? Y está llena de la presencia del Señor. Qué cosa más bella. Qué linda. La Eliet. Ay, la Eliet. Qué hermosa Eliet. Y métela, le dijo, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjate tú, el amor de Dios para ese hombre. Nota, quiero que usted, por favor, quiero que usted haga el contraste, por favor. Vea a Tomás, a Judas Iscariote. Vea usted ahora a Tomás, el apóstol, llamado Dídimo. ¿Puede establecer un contraste entre uno y otro? Ambos hombres, igualmente humanos como tú y como yo. Ambos hombres débiles, falibles, y ambos hombres vieron la gloria de Dios. Ambos. Porque, a ver, Judas Iscariote tomó pan en sus manos y peces cuando fue el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo cree de verdad? Amén. Por supuesto. Judas Iscariote estuvo en la barca cuando ya zozobraba y estaba Jesús con ellos. ¿Estuvo ahí Judas Iscariote? Oh. Judas Iscariote vio con sus ojos cuando fue resucitado aquel varón. ¿Lo estuvo o no estuvo? Judas Iscariote participó de lo mismo, de lo que participó Jesús. Pero aquí hay una diferencia. Judas Iscariote tenía en su corazón un corazón no regenerado, un corazón codicioso, un corazón ladrón. Y ese hombre no quiso escuchar la voz, las enseñanzas de Jesús, no quiso cambiar en lo profundo de su corazón. Ese hombre solo vivía de cosas exteriores, porque ese hombre, en lo oculto, sin que nadie se diese cuenta, ninguno de los 12 se diese cuenta, de los 11, él robaba de la bolsa del dinero que tenía Jesús con sus discípulos. Él robaba. Era un hombre codicioso. Cuando la mujer rompió ese jarro de perfume tan fino, ese alabastro, cuando lo rompió y ungió al Señor con ese perfume, que la casa se llenó de ese aroma delicioso, exquisito, Jesús dijo: esta mujer buena obra me ha hecho. Y Judas fue el que protestó, se indignó y se molestó. Señor, podríamos haber vendido ese perfume tan caro y haber juntado esa platita para habérsela dado a los pobres. Hipócrita y mentiroso, quería echársela a su bolsillo. Entonces, ese Judas tuvo las mismas vivencias que tuvo Tomás. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Ese permitió que Satanás entrara a su corazón y le corrompiera. Tú puedes estar tan cerca de Jesús como quieras estar. Tú puedes sentirte tan cerca de Dios como quieras sentirte. Pero si no tienes un corazón honesto, íntegro, delante de Dios, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus flaquezas, a pesar de tu humanidad, pero si tú tienes un corazón dispuesto a obedecer a Jesús y a seguir a Jesús,
no te dé cuidado que Cristo hará todo lo posible para que tú seas un hombre, una mujer que viva conforme a su corazón y hará de ti un hombre y una mujer grande en el reino de los cielos. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Eso es así. Judas Iscariote no lo era. Codicioso, engañador, ladrón. Nunca permitió ser transformado. Pregunto en esta hora, ¿habrá hablado alguna vez Jesús en lo íntimo con él? ¿Jesús le habrá hecho ver su pecado y su maldad? ¿O nunca Jesús tuvo un tiempo de intimidad con Judas Iscariote? ¿Qué cree usted? ¿Lo habrá hecho una vez, 2 veces? Muchas veces. Judas, como Dios nos habla a cada uno de nosotros, muchas veces. Judas, venga hijo, ¿por qué mete mano a la bolsa? ¿Por qué roba, hijo? ¿Acaso usted no se da cuenta que yo todo lo sé? ¿Acaso usted no se da cuenta que mi Padre observa lo que tú haces y tú sabes que eso es pecado y tú sabes que eso te va a condenar? Ese pecado de robo te condenará. Judas, hijo, cambie. Yo ruego a Dios por ti para que tú cambies. Judas, ¿por qué no cambias? Y ese hombre, ese apóstol, no era NN, era apóstol. Hola. No quiso obedecer. Sin embargo, Tomás tenía un corazón distinto. Amén. Fíjate, aunque incrédulo, Jesús le aparece solo para él. Solo para él. Lo mismo que Jesús hizo con Judas Iscariote. Lo llamó aparte, habló con él, conversó con él. No está en la escritura, pero de ahí se infiere con absoluta claridad. Porque Dios a nadie le pasa por alto los pecados. Dios le dice, si está bien, yo te comprendo, yo te entiendo. No, Señor, no me vengan con esa de que Dios sabe, Dios entiende, Dios comprende. No. Os digo no. Lucas 13:5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. No me venga con que Dios sabe, Dios entiende. Claro que Dios sabe, Dios entiende. Y más te vale que arrepentirte, pedirle perdón y cambiar. Amén. Si no, perecerás. Aleluya. Aleluya. Así sucedió con este Tomás. Cristo le apareció solo para él y le dijo, mira hijo, mete aquí tu mano, acerca tu mano, métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Dios te dice esta hora a cada uno de nosotros, Dios nos dice hoy, no seas incrédulo, sino creyente. Mira lo que viene a continuación, verso 21. 20. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo Tomás? ¿Qué le dijo Tomás? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende en el espíritu? ¿O solo se entiende en el intelecto? ¿Se entiende en el espíritu? Fíjate, ¿cuántos de nosotros hoy a Cristo podemos decirle en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío? ¿Cuántos pueden decir en esta hora, Cristo es Señor mío y Dios mío? Amén. ¿De cuántos es Cristo el Señor? Amén. ¿De cuánto es Cristo Dios? Amén. Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Nota la diferencia. Señor mío y Dios mío. Le dice Dios a Cristo. Tomás reconoce a Cristo como el Dios eterno.
Cristo no es solo nuestro Señor, Él es el Dios eterno, el Dios de gloria, el Dios de amor. Por eso Cristo se llama Emmanuel, Dios con los hombres, Dios con los hombres. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¡Aleluya! Amén. Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios. ¡Oh, gloria! Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Señor mío y Dios mío. ¿Puedo decir algo más antes de concluir? Aleluya. Algo que el Espíritu me hizo ver mientras meditaba en esta palabra tan gloriosa. Fíjate tú, la naturaleza el trasfondo social, cultural de los apóstoles. Había de todo tipo, ¿verdad? Rústicos pescadores, jóvenes impetuosos y hombres letrados, como Mateo, por ejemplo, hombres cultos. Fíjate en el poder que hay en la resurrección de Jesús. Fíjate en el poder. Fíjate lo que emana de Cristo, lo que fluye de Cristo. Fíjate en esto. Nos relata el Evangelio de Juan que Jesús vino a él un principal de los judíos, un principal que se llamó Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto, educado, ilustrísimo. Nicodemo era un hombre sabio, muy conocedor de todo el Antiguo Testamento. Se sabía de memoria casi todo el Antiguo Testamento, porque así eran lo que era el nivel de Nicodemo. Fíjate en esto. Y Jesús pudo tocar y cambiar y transformar la vida de ese Nicodemo como cambió la vida de estos rústicos pescadores. También Jesús tuvo un encuentro con otro hombre, un hombre riquísimo. Se llamó José de Arimatea, un hombre muy rico. Y Jesús también, José de Arimatea, tuvo un encuentro con Cristo. Y José de Arimatea fue cambiado y transformado. ¿Cómo lo sabemos? Porque dicen las Escrituras que estos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, fueron donde Pilato a pedirle encubiertamente, sin que los judíos lo supiesen, los religiosos, los fariseos y los escribas, sin que lo supiesen, ellos dos fueron a pedirle el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato, y Poncio Pilato se los concedió, y fueron ellos. Y José de Arimatea fue el que compró ese sepulcro nuevo. Nunca nadie había sido puesto allí. Era un sepulcro nuevito, ahí puso. Él compró ese sepulcro para sepultar a Jesús. Y a Nicodemo echó por tierra todo su conocimiento, toda su religiosidad. Nicodemo echó por tierra todo su nivel. Él era del altísimo nivel, de la alta curia de Israel. Era un hombre renombrado, reconocido, venerado, Nicodemo. Y José de Arimatea era un hombre riquísimo, con muchos bienes, era de la alta sociedad, de lo más refinado de aquel entonces. A ellos no les importó rebajar y que fueran descubiertos o que fueron ocultamente a pedir el cuerpo del Señor, pero no les importó que otros lo viesen y que dieran aviso y ellos fueran vituperados. No les importó, a ellos no les importó. ¿Por qué? Porque ellos fueron cambiados, transformados por el poder que emanaba de Cristo Jesús, el Evangelio del Señor Jesucristo.
Toca del hombre más rústico al hombre más empingorotado. Toca del hombre más sencillo al hombre más refinado. El Evangelio de Jesucristo es transversal a toda la sociedad humana. Por eso que Jesús dijo: el que creyere en mí, ese será salvo. Ese será salvo. En esta hora tú tienes que entender que el Evangelio de Cristo es para todos los hombres, para todas las personas, independientemente de su cultura, independientemente de su nivel social, independientemente del color de su piel, independientemente de eso. Cristo por todos murió. Amén. Cristo por todos murió. Y el Señor te invita en esta hora a tener un genuino encuentro con Él. No es suficiente tener un acercamiento religioso. No es suficiente tener un conocimiento acabado de Cristo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es una relación con Jesús. Una relación con Jesús. La única manera de tener relación con Cristo es teniendo un corazón íntegro delante de Él y decirle: Señor, estoy dispuesto a seguir tus pisadas. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Señor, estoy dispuesto a obedecerte. No sacaré cuenta. Nicodemo no sacó cuenta. José de Arimatea no sacó cuenta. Dijeron: vamos a buscar el cuerpo de nuestro Señor, porque aleluya, le vamos a dar sepultura. Porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, aleluya. Y entonces ellos se transformaron en discípulos de Jesucristo. Aleluya, Señor. Tú tienes que transformarte en un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Dios le permitió a Tomás que llegara a ese punto de incredulidad. Pero tanto amaba a Jesús, a Tomás como a Judas Iscariote. Mas Judas tenía un corazón negro, no regenerado. Nunca quiso volverse a Dios. Sin embargo, Tomás, después de que Cristo le muestra las evidencias, no le quedó más que decir: Señor mío y Dios mío. En esta hora el Señor dice lo siguiente: más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque viste, Tomás, creíste, le dijo el Señor. Pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias, Señor. Aleluya. El poder de la resurrección. Apocalipsis 1:17, 1:17 y 18 nos habla de algo realmente impresionante. Glorioso, maravilloso. Este mismo Juan, el mismo apóstol, aleluya, el mismo muchacho que se recostaba en el pecho del Señor, ya anciano, desterrado a la isla de Patmos para que muriera de viejo, estaba un día domingo él en la presencia del Señor. Y entonces Cristo, el Cristo resucitado, se le aparece. Pero se le aparece el Cristo resucitado en toda su gloria y en toda su majestad. Aleluya, con vestiduras resplandecientes. Sus ojos eran como llama de fuego, su cabello blanco como la nieve, eso simbolizando la santidad de Cristo. Tenía un cinto de oro, aleluya, en su pecho, aleluya. Y ahí está Jesús. Sus pies dice que eran de como bronce bruñido y brillaban como la luz del sol, aleluya. Y tenía en sus manos las 7 estrellas, etc. Él empieza a describir de una manera gloriosa. Entonces él, cuando lo vio, el apóstol, el ancianito, del hombre de 1000 batallas, el hombre de 1000 batallas con Dios, el hombre que había batallado en todas las áreas, el hombre que tenía su cuerpo lleno de llagas, no por enfermedad y por haberse caído, sino por haber sido azotado por la causa de Cristo. Su cuerpo estaba todo llagado, es anciano, por testimonio de Cristo, amaba a Cristo más que su propia vida. Y entonces ese viejito dice: cuando le vi al Cristo resucitado. Entonces usted tiene que entender que el Cristo resucitado no es el Cristo que nació de los lomos de María. El Cristo que nació de los lomos de María se llama el Hijo del Hombre. Más el Cristo que ve Juan ahora se llama el Hijo de Dios. Amén. Tú tienes que entender, tú no puedes relacionarte en gloria y
que está con el Hijo del Hombre, te tienes que relacionar con el Hijo de Dios. Con este Cristo. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Aleluya. Y Él puso su derecha, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas. Y este es el mensaje del Cristo resucitado que Dios nos da para cada uno de nosotros el día de hoy. Te tiene que decir a ti, joven amado, a ti, señorita amada, a ti, caballero, a ti, dama, que estás escuchando en este santo lugar, a todos los que escuchan esta prédica. El Señor nos dice en esta misma hora: no temas, no temas, no temas. Oh, aleluya. Cuando Cristo está, lo primero es paz a vosotros. Cuando Él viene a nosotros, lo primero que Él nos enseña y nos dice: no temas, no temas, joven, no temas, padre, no temas, madre, no temas, no temas al futuro, no temas a la enfermedad, no temas a que te puedan despedir del trabajo, no temas, no temas a la adversidad, etcétera, etcétera. No temas. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Yo soy el primero y el último, dice el Señor. Gloria a Dios. Yo soy el primero y el último. Eso me encanta. El primero y el último. Yo soy, dice Jesús, y el que vivo. Jesús es el que vive. Amén. Jesús es el que vive. Amén. Y estuve muerto. Aleluya. Y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden entender esta palabra? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo vive por los siglos de los siglos? ¿Cuántos pueden decir, cuántos pueden darle gloria al Señor? Él vive por los siglos de los siglos. Él vive por los siglos de los siglos. Padre, abre el entendimiento. Ábrenos el entendimiento en esta hora. Padre, ábrenos el entendimiento. Ábrenos, Espíritu Santo, el entendimiento para entender que Cristo vive por los siglos de los siglos. Estuvo muerto, mas he aquí Él vive. Él vive, Él vive, Él vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ey, hermano! ¡Cristo vive! Amén. Hermana querida, Cristo vive. Jóvenes amados, Cristo vive. Cristo vive. Por cuanto Él vive, vosotros también viviréis. Aleluya. Oh, gloria. Cristo vive. Cristo vive. Si Cristo vive, te escucha. Si Cristo vive, te conoce. Si Cristo vive, sabe tu dirección. Si Cristo vive, te puede localizar. Si Cristo vive, te puede escuchar. Si Cristo vive, te puede hablar. Si Cristo vive, te puede responder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él vive. Él vive. ¿Qué vamos a celebrar en la cena del Señor? Su muerte y su resurrección. Eso vamos a celebrar hoy. Por eso es que cuando participamos de la cena tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. No es un acto religioso. No podemos tomar la cena como un acto religioso. Al tomar la cena tú tienes que entender que ese pancito y ese vino representan su cuerpo molido por nuestros pecados, y ese vino representa su sangre vertida en la cruz del Calvario. Pero no estamos celebrando al Cristo pendiendo de una cruz. Estamos celebrando al Cristo que le habló a Juan, porque Él dice: yo estuve muerto, pero ahora vivo, dice Jesús, y vivo por los siglos de los siglos. Cristo vive por siempre, jamás. La muerte ya no tiene autoridad sobre Él. La muerte no tiene potestad sobre Cristo. En Él no es posible ninguna enfermedad, no es posible ningún mal de la humanidad, no es posible ninguna consecuencia del pecado, porque Él venció el pecado. Y entonces la palabra nos enseña y nos dice, aleluya, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La palabra nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Él dice: vivo por los siglos de los siglos. Él vive por los siglos de los siglos. Por cuanto Cristo vive, nosotros también viviremos. ¿Cuántos podemos confiar en Él? ¿Cuántos podemos ir a Él en confianza, en seguridad? Aleluya.
quita el dolor, quita la enfermedad, quita la tristeza, quita la congoja, quita la venganza, quita el odio, quita la indiferencia. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y de ti hará un hombre y una mujer conforme a su corazón. Oh, aleluya. Tienes que estar dispuesto. ¿Qué corazón es el tuyo? Puede ser, y espero que ni de ninguno sea, el de Judas Iscariote o el de Tomás. Aleluya. O el de Tomás. Tanto te ama el Señor que en este día el Señor te ha aparecido y te ha dicho: no seas incrédulo. Ve, toca, siente aquí las heridas del Señor. Ves sus manos perforadas y no seas incrédulo sino creyente. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Finalmente te lanzo esta bomba impresionante. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es la morada de los muertos. Es el Seol. El Hades es el infierno. Fíjate. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué significa eso? Significa lo que Cristo le dijo a la iglesia. Tomó las llaves, se las quitó al diablo cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno. Le quitó al diablo las llaves porque el imperio de la muerte lo tenía Satanás. Escucha esto. Esto es muy importante. El imperio de la muerte lo tenía el diablo. Lo tenía el diablo. Y él tenía el imperio de la muerte. Y entonces le quitó esas llaves que Dios le había dado a Adán cuando lo creó en el comienzo del Edén. Y Adán, por su desobediencia, entregó la llave de la autoridad. Se las entregó al diablo al obedecer a la voluntad de Satanás. Y el diablo desde ese momento pasó a llamarse el príncipe de este siglo. El príncipe de este siglo. Mas cuando Cristo murió y descendió a las partes más bajas de la tierra, le quitó las llaves al diablo ladrón. Y esas llaves se las entregó a la iglesia. Amén. Por eso aquí dice Cristo Jesús que las puertas del Hades, del infierno, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Es decir, que el infierno no puede demandar, no demanda la vida de la iglesia. Es la iglesia, cada uno de nosotros, los que tenemos autoridad sobre el infierno. Por eso que en el nombre de Cristo pondremos las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. En el nombre de Cristo hablaremos nuevas lenguas. En el nombre de Cristo, aleluya, si beberemos cosas mortíferas no nos hará daño. En el nombre de Cristo podemos aún resucitar muertos. ¿Cuántos lo creen? Eso ocurre hoy. ¿Qué cosa está hablando, pastor? ¿Cuándo se ha resucitado un muerto? O sea, de que usted vea el ministerio de Reinhard Bonnke, por nombrarle solo a uno. Ese evangelista alemán que tiene enloquecida al África. ¿Cuántos muertos han resucitado en las campañas de Reinhard Bonnke? Véalo. Véalo. Aleluya. Por nombrar solo uno. Me viene fresco a la memoria. Ha resucitado mucha gente a través de la oración de la iglesia. Aleluya. Hubo otro evangelista que su especialidad era resucitar muertos. Era su unción, resucitar muertos. Hermanos amados, ¿qué significa? Tengo la llave de la muerte y del Hades. Aleluya. Eso significa que Dios nos ha dado un poder, escúchame, un poder y una autoridad que sobrepasa cualquier cosa en este mundo. Dios toma hombres y mujeres sencillos para hacer de ellos hombres y mujeres extraordinarios. Somos extraordinarios, no por nuestras capacidades, ni por nuestro dinero, ni por nuestro nivel cultural o nuestro nivel de inteligencia. Somos hombres y mujeres extraordinarios por lo que Dios hace en cada uno de nosotros para su gloria. Amén. Por eso esta iglesia
tiene que ser transformada. Estos jóvenes tienen que ser transformados. Estos caballeros tienen que ser transformados. De simple Tomás a hombres como el apóstol Juan, a hombres a todo nivel, a hombres de todo terreno, a hombres y mujeres extraordinarios en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman el desafío de ser transformados por el poder de Dios? ¿Cuántos en esta hora dicen, Señor, heme aquí, ubícame, localízame, Señor, úsame a mí, úsame a mí, úsame a mí? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Algunos no han entendido. Gracias, Padre. Algunos no han entendido. Pedro podría haber dicho, soy un pescador rústico, medio bruto. Los hijos de Zebedeo somos muy violentos, no tenemos mucha educación. ¿Qué va a hacer Dios de nosotros? Pero esos hombres enloquecieron la humanidad con el poder del Espíritu Santo. Esos hombres dieron vuelta a la humanidad. Esos hombres fueron transformados por el poder de Dios. Esos hombres eran como tú y como yo, ya te lo he demostrado, sujetos a las mismas circunstancias y situaciones que tenemos tú y yo. Ninguno de esos hombres antepuso, tengo tal edad, soy casado, tengo estas deudas económicas. Ninguno de esos hombres dijo, tengo tal enfermedad, Dios, no puedo servirte, Dios, no puedes hacer nada de mí, porque tengo estos problemas con mi mujer, tengo estos problemas con mi marido, tengo estos problemas con mis hijos. Dios, tú no me puedes usar a mí. Mira lo problemado que estoy. Mira, Señor, lo enfermo que estoy. Mira lo anciano que estoy. Mira lo joven que soy. Dios, tengo proyectos de futuro demasiado grandes. No me uses todavía. Déjame ser un poco más viejo. Déjame casar. Déjame tener hijos. Y tal vez llegar a adulto. Y entonces te voy a servir. No diga esa necedad hoy. No diga esa necedad hoy. Hay una sola cosa. A la única persona que Dios nos va a usar. Escúchame bien. A la única persona que Dios no puede usar es al ocioso. Al ocioso. Dios usa personas ocupadas. Dios usa personas ocupadas. Amén. Dios usa jóvenes ocupados. Dios usa madres y padres ocupados y sanamente preocupados de su familia. A esos son los que Dios usa. Así que por lo tanto el día de hoy, ¿cuántos pueden decir, Dios úsame a mí hoy? Amén. Póngase de pie, amada iglesia del Señor. Aleluya, aleluya. El poder de la resurrección. Aleluya.